tanto el punto LO como el 6, el punto alarma. El punto LO es el 5, comunicación con... Los dos son puntos comunicación y los dos se van a encargar justo de forzar esa respuesta cognitiva, esa respuesta de recuperación de conciencia también, junto con Renchon y con todo lo que ya estamos haciendo. ¿Bien? A nivel preventivo. Bueno, a nivel preventivo, cuando la persona no tiene, porque normalmente la medicación, antiguamente había diferentes medicaciones, la posibilidad de operar, la posibilidad de muchas cositas así, y bueno, son cosas que se van descubriendo, y muy habitualmente las benzodiazepinas, el diazepam, por ejemplo, ayuda a inhibir o a que no pasen estos procesos de falta de ritmo en la comunicación entre neuronas, este desajuste del pulso de comunicación de neuronas. Entonces, bueno, pues este desajuste del pulso con esa sustancia que se puede tomar toda la vida y bueno, pues tiene sus cositas, pero de primeras nos va a ayudar bastante. Entonces, en el sentido de lo que podemos hacer con la medicina china, tenemos que pensar que necesitamos asegurarnos una respuesta de serotonina correcta, cantidad de serotonina correcta, de si tenemos fatiga serotonérgica acumulada, es decir, si hemos padecido de más estrés, etcétera, todo eso agravará el problema, depende de la persona, pero podría agravar el problema, bueno, etcétera, etcétera. En el caso preventivo, normalmente si estamos en esa prevención, sabemos que tenemos que mejorar esa respuesta de los niveles serotonérgicos, necesitamos mejorar esa respuesta a través de la mamá del agua, concretamente del metal. Nosotros sabemos que la gestión de dopamina, serotonina, está muy relacionada con la actividad del canal de Yang-Min, del intestino grueso de estómago, y concretamente 10 de intestino grueso en ese control de serotonina a nivel neurológico, entre otras cosas, siempre y cuando lo combinemos con el canal de riñón y el canal de estómago, con el Shaoyin. De tal manera que un 10 de intestino grueso con un 7 de corazón o 6 o 5 de corazón, y aunque sea preventivo, y con un 3 de riñón, por ejemplo, o un 5 de riñón inicialmente, punto alarma, nos asegura que la cosa puede que nos vaya bien en este sentido. Por supuesto, para asegurarnos que no hay una pérdida del flujo de comunicación, recordad que cómo tiene que ver el maestro de corazón en el mensaje que lleva al emperador. Nosotros sabemos que el maestro de corazón está íntimamente ligado a esa interpretación de entorno, pero no solo eso, si nos vamos metiendo un poquito más a nivel micro, pues también sabemos que tiene su influencia en la intercomunicación junto con el Sanchao entre diferentes procesos de niveles, de áreas neuronales y de cómo eso se traslada después a la respuesta orgánica. De tal manera que Maestro Corazón y su relación con el Yin o será fundamental. El 6 de Maestro Corazón es interesante que lo mantengamos en estimulación con moksha y con puntura en sesiones de mantenimiento control para ayudar a que la cosa se vaya espaciando y no empeore, o que la persona cada vez tenga menos crisis epilépticas. Por supuesto, en el caso hay que estudiar siempre el estilo de vida de la persona, cómo se encuentra socialmente, cómo se encuentra anímicamente, cómo se encuentra económicamente, cómo se encuentra su libido, o muchas cosas que nos van a ir dando pistas de su nivel de estrés, de su nivel de todo lo que necesitamos para valorar y ajustar qué resonadores usamos y de qué manera. ¿Bien? Muy bien. 60 de vejiga, yo os invito a que lo tengáis presente siempre, y en el caso de respuesta de mantenimiento del flujo, del ritmo, el ritmo lo va a mantener el eje de la tierra y de la madera. Bien, madera y tierra se encargan de la velocidad y el ritmo de los procesos, del movimiento, tanto la madera acelerando como la tierra frenando.
y en general la madera se encarga de esos procesos. Y aquí la vesícula biliar es interesante por recorrido de canal en todo el proceso neuronal, como por ejemplo ocurre con el llano E, pero en este caso la vesícula biliar nos interesa especialmente, como en la parte de posibilidad de ese mantenimiento propio del ritmo por ser madera. De tal manera que el resonador recomendado en estos procesos es el punto madera de la vesícula, el 41 de vesícula biliar, sin necesidad de que sea en transficción para abrir el TAEMO. Como punto madera ya está bien. Y para asegurarnos la comunicación entre áreas y respuesta integrada en el resto del organismo, en la periferia, se utiliza en combinación con el 3 de Sanchao, punto madera de Sanchao. Bien, de tal manera que un trabajo genérico de control quedaría en Pai Hui, 6 de maestro de corazón, 7 de corazón, 5 o 6 de corazón, 3 de riñón o 5 de riñón, depende del proceso en el que estemos, 43 de Sanchao, 41 de vesícula biliar. Bien, con eso la cosa puede ir muy bien, sin entrar en patologías asociadas por inflamación, por procesos infecciosos, neurológicos, por emigración de bacterias al tejido del sistema nervioso central, por permeabilidad de barrera hematoencefálica y consecuente inflamación, etcétera, etcétera. Como ya hemos visto en algunos otros casos, la importancia de la barrera gastrointestinal para valorar la barrera hematoencefálica y cómo están pasando cosas que no deberían pasar y cómo está afectando de manera inflamatoria al proceso neuronal. Entonces, en este sentido, por supuesto, siempre dejando puerta abierta para valorarlo un poquito más meticulosamente y poder hacer un trabajo concreto y específico. La pregunta era en relación a un paciente del que no tenemos historia, no nos la han enviado y, por supuesto, estamos dando una orientación genérica dentro de lo que conocemos por los clásicos. Evidentemente vais a encontrar un montón de resonadores que se pueden usar en epilepsia, en crisis tanto como preventiva. Lo que os hemos comentado es algo que podréis entender fácilmente y que va a ir bien y va a funcionar bien y no vais a tener especial problema, y con la puerta abierta de poder ser mucho más meticulosos en la medida que conocemos realmente el caso del paciente. Y bueno, pues hasta aquí. Espero que surjan preguntas y espero que la persona que nos ha preguntado le pueda servir un poquito como referencia para saber por dónde ir tirando. Otra pregunta que nos han hecho y que sí que me gustaría abordar es, en la actualidad, el proceso de depresión debido al confinamiento que estamos padeciendo con el COVID, el SARS-CoV-2, este virus que cada vez nos sorprende más de cómo va funcionando, cómo va afectando, cómo desadifica la salud. Bueno, son algunas cosas que se han descubierto muy interesantes, que van demostrando el cómo puede ocultarse, no dar sintomatología, poder darse dos cepas diferentes, mutadas en el mismo organismo, produciendo sintomatología o no, etcétera, etcétera. Y realmente es un bicho muy interesante, la verdad. Una vez que ya está dentro, a nivel preventivo ya hemos hablado qué se puede hacer, cómo podemos impedir que no contagiarnos, sino cómo impedir que nos afecte de esa manera tan grave y cómo tener una inmunología fuerte que lo aguanta todo, como el que dice, ¿no? Entonces aquí no entraremos. Pero sí que es verdad que esta curiosidad de esta compañera, nuestra queridísima Isabel, pues nos pregunta por esas personas, compañeros que están en casa, que no aguantan más debido al confinamiento, al aislamiento y a todas estas cositas, y que, bueno, ¿qué hacemos, no? Creo que cuando estuvimos hablando de la soledad en estos programas anteriores, se pueden entender muchas cosas en ese sentido de la soledad y de qué hace todo el organismo. Recordar también que cuando se nos acumula la respuesta de frustración, lo voy a explicar desde aquí hoy.
¿bien? Cuando se nos acumula la frustración porque nos gustaría que las cosas fueran de otra manera y no podemos hacer nada por evitarlo y nos peleamos con ello, no nos adaptamos, nos peleamos, pues se alteran 4 vectores a nivel de medicina china que son San Chao, maestro del corazón, hígado, vesícula biliar, que justo son los referentes bisagra de control de que hace todo el resto del organismo. Justo son los que van a hacer que aparezca esa especie de frustración permanente entre el juego que ocurre entre el maestro del corazón y el hígado, cómo nos traiciona la mente, cómo creamos la realidad con esa vesícula biliar todo el rato, con el juicio permanente, y cómo se pierde la ilusión que debería mantener el San Chao. Y a partir de aquí nos puede derivar a la maravillosa idea del suicidio o de no aguanto más, no puedo más. Evidentemente, lo primero que hay que entender es que fisiológicamente puede que no estemos en la mejor condición de soportar un confinamiento, sobre todo a nivel psíquico y también a nivel metabólico, si hay inflamaciones, si hay fatiga acumulada, si tenemos, si no nos llegaba vitalidad a nivel de respuesta neurológica, que ya estábamos con un cerebro en modo de ahorro de energía, tratando de huir de cambios, de adaptaciones, etcétera, que es esa sensación de querer aislarte, etcétera, etcétera. Pero una cosa es que uno no quiera comunicarse y prefiere aislarse, y otra cosa es que te obliguen, ¿bien? Y por supuesto, lo que quiero decir es que cuando tenemos esos problemas fisiológicos que están de fondo, que ya arrastrábamos una fatiga serotonérgica, en el que éramos carne de cañón de depresión por nuestro estrés, pues justo por eso que explicábamos, por ejemplo, en la clase de la soledad en relación a la neurología, y esa respuesta de la amígdala a nivel emocional y esa producción constante de enfado, de tristeza, de frustración, de miedo, etcétera, etcétera, pues quitando toda esa parte que puede estar y que no nos ayuda a nada, tenemos el cómo nos va la vida. Quiero decir que cuando más o menos podemos ir tirando, pues también podemos aguantar un confinamiento. Aunque estemos solos, ya se nos irá ocurriendo qué ir haciendo, en qué nos entretenemos, etcétera, etcétera. Pero si nos afecta al trabajo, resulta que, imaginaos una situación en la que justo antes del confinamiento hemos decidido, el verano antes, abrir un negocio de un restaurante. Abrimos un restaurante como cualquier otro sitio de los más afectados ahora mismo. Y hago una inversión de dinero, una hipoteca, lo que sea. El caso es que tengo que pagar unas letras con todo el esfuerzo de gastos, de decoración, de poner en marcha el negocio, etcétera, etcétera. Que resulta que no me dejan trabajar y no tengo ingresos. O los que tengo no llegan a cubrir, debido a los ERTES, etcétera, no llegan a cubrir los gastos que tengo, porque también hay que comer, ahora que además resulta que cuando parece que va, la cosa no va. Que además tenía problemas de relación que ahora se acentúan por el hecho de que me va mal y no puedo tirar adelante con el negocio. Que además resulta que se me ha muerto un familiar. Que además resulta que, pues si la persona aquí no quiere bajarse del mundo en ese momento, es que de verdad que chapó, le damos nuestra enhorabuena, porque sería un verdadero prodigio de ser humano. Pero yo creo que cuando los condicionantes externos están presionando tanto, en los que no vemos salida por ningún sitio, en los que vemos que todo el mundo está tratando de no implicarse y por supuesto sentimos que no entienden nuestra situación, en los que nuestro cerebro desesperadamente está buscando la ayuda de donde sea, hasta de debajo de las piedras, de la manera que sea, para poder tirar adelante. Y pasa un día,
y otro día y tengo que estar en casa porque no